Hola gente, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren bien. Les agradecemos por adelantado porque sabemos que se van a quedar hasta el último segundo de este podcast. Y bueno, soy Kiara Y yo, Guillermo. y bienvenidos a Cero Presión. Bienvenidos a todas y todos. Ya Kiara ha comentado justamente el nombre del podcast, que es Cero Presión. Hoy día estamos presentando nuestro primer encuentro, nuestro primer episodio, nuestro primer programa, nuestro primer simplemente en esta nueva plataforma, intentando hacer algo nuevo. Y justamente para poder iniciar este nuevo proyecto, habíamos discutido mucho sobre qué cosa hablar o qué cosa conversar en este primer encuentro. Y bueno, pues decidimos quizá hablar de uno de los temas que posiblemente más se ha conversado, más se ha discutido y más, entre comillas, se ha investigado en los últimos días, que es este escándalo sobre lo que venía a ser la administración de ciertas dosis de vacuna en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el MINSA, San Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Este rochezazo que se ha dado a nivel nacional y que ya está en boca internacional también. Vamos a conversarlo hoy día desde algunas cosas que hemos podido recolectar y que esperamos puedan ayudar de alguna forma u otra en nuestro conocimiento respecto a este tan sonado caso de corrupción una vez más en nuestro país. Kiara, ¿tú has escuchado sobre el Vacunagate? Sí, obviamente, he escuchado, he conversado con muchas personas respecto a este escándalo, de los que muchos en realidad no estaban sorprendidos. La corrupción ya en el país es algo que está sumamente normalizado desde hace muchos años. Pero, bueno, a ver, para resumirlo en términos generales, lo que podríamos decir de este caso es que se trata de un abuso de poder una vez más, donde los amiguísimos de muchas autoridades del Estado se aprovecharon de estos contactos para acceder a vacunas de manera gratuita y de manera rápida antes de que mucha gente que realmente lo necesitaba pudieran acceder a las mismas, ¿no? Cuéntame tú, Guillermo, qué sabes y por qué Vacunagate. Wow, complicada pregunta porque en realidad, según tenemos entendido, exige toda una contextualización increíble que se ha dado más o menos desde la etapa posterior a la mitad del año pasado hasta los primeros meses de este año y que posiblemente va a seguir continuando porque ya se están dando vamos a decir así, las primeras investigaciones al respecto. Como nosotros bien sabemos, en todo este marco de la pandemia, si hay algo que los estados han estado priorizando, han sido justamente la suscripción de contratos con laboratorios que pudiesen, en este caso, desarrollar una vacuna contra la enfermedad por coronavirus, ¿no? Esta pandemia que se ha ido desarrollando a nivel mundial y que ya ha cobrado la vida de una gran cantidad de personas. En el Perú nada más, si recordamos los datos de diciembre, ya habíamos superado el millón de infectados, si no estoy equivocado, y también una alta tasa de fallecidos. Habría que recordar que justamente el 20 de agosto del año pasado, no sé si tú recuerdas, Ujú, Kiara, pero claro. Vizcarra anunció que el Perú ya había otorgado una autorización a un laboratorio chino llamado Sinopharm para llevar a cabo ensayos clínicos. Justamente esta investigación aquí en el Perú permitiría al país pues tener acceso oportuno, entre comillas, a la vacuna contra la COVID-19. Ujú. Esto se va a hacer tangible el día 9 de septiembre cuando arranquen los ensayos clínicos de la vacuna experimental de Sinopharm. Recordaremos que pues esta vacuna fue administrada principalmente en dos centros universitarios, estamos hablando de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ahí con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cada universidad tenía bajo su administración 3.000 voluntarios. Al ser la vacuna de Sinopharm, una vacuna que se aplicaba en dos dosis, vamos a decirlo de esta forma, estaríamos hablando de 6.000 voluntarios por dos, estamos hablando de cerca de 12.000 dosis que fueron enviadas por Sinopharm para justamente la inoculación en estos ensayos clínicos. Hasta ahí, eso era todo lo que sabíamos, no había nada más que saber en realidad. Y bueno, las múltiples convocatorias que se dieron, ¿no? Ahora, Ujú. esta era una vacuna experimental, ¿no? O sea, Claro, hasta donde sabíamos, ujú. esa era la información que se manejaba a nivel público, ¿no?
claro, o sea, estando en una vacuna redentora, no nos iba a salvar, no nos iba a volver inmunes a la enfermedad aún, Ujú, ¿no? Y justamente en esa carrera es que el gobierno peruano empieza justamente a entablar relaciones también con otros laboratorios, no solo con Sinopharm. Por ejemplo, para fines de noviembre del 2020, el Perú estuvo a punto de convertirse en uno de los primeros países en la región en cerrar un acuerdo con Pfizer, que es un laboratorio norteamericano, para poder ujú. obtener 9.9 millones de vacunas, de las cuales 1.750.000 dosis debían llegar al país el primer trimestre del año 2021. Lo increíble de esto es que Pfizer en estas conversaciones que ya se estaban dando se había comprometido a entregar un pequeño lote de 50.000 dosis en diciembre del año pasado. Estas vacunas, Exactamente. estas vacunas increíblemente, y que ya se estaban gestionando, iban a ser colocadas por el personal propio del laboratorio estadounidense en puntos de refrigeración a nivel nacional que iban a estar autorizados en este caso por el MINSA. Eso significa que ya había, además de la vacuna experimental que se estaba generando aquí, ya habían algunas conversaciones del gobierno para con otros laboratorios. Sin embargo, yo no sé si tú recuerdas lo que pasó con Pfizer. A ver, bueno, recuerdo que hubieron algunas conversaciones, como tú mencionas, ¿no? Con el laboratorio, pero que de un momento a otro pareciera que se detuvieron, ¿no? Sí, Y justamente, de alguna manera, la grave crisis que se vivía en el país por la pandemia nos otorgaba como país cierta prioridad también para acceder a estos contratos, ¿no? ujú, sí, sí, tal cual. Y bueno, y todo esto se puede resumir en la fecha del 23 de noviembre del 2020, cuando Pfizer, luego ya de estas negociaciones que había tenido con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque este va a ser el ministerio clave para poder desarrollar las negociaciones sobre el tema de las dosis y vacunas. Bueno, Pfizer en esta fecha envía un proyecto del contrato final al Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma, que había sido programada para unos días antes de la asunción de Sagasti al poder, es reprogramada para el día 30 de noviembre, ya con Sagasti en el poder. Así es. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a aceptar dos de las cláusulas impuestas por Pfizer porque, según ellos, vulneraban la soberanía de nuestro país. La gran pregunta aquí es, ¿cuáles eran esas dos cláusulas? Bueno, la primera era que Pfizer exigía inmunidad para el laboratorio y sus subsidiarios a nivel mundial en caso de que la vacuna provoque efectos secundarios. Esa era la primera. Y la segunda era la posibilidad de embargo de cuentas y propiedades del Estado peruano en caso el Estado peruano incumpliera con el pago de las vacunas. Estos fueron Mm, los dos pretextos, ¿no? ¿No? Estos fueron dos condiciones, a mi parecer, bastante lógicas en realidad, ¿no? sí. Y bueno, este hecho fue, vamos a decirlo así, el detonante para que los acuerdos con Pfizer se vinieran abajo, ¿no? Se vinieran abajo y de esta forma, posteriormente, ya más o menos por las fechas del 7 de enero del 2021, se suscribe el contrato con Sinopharm, que es el laboratorio chino que había venido a desarrollar los ensayos clínicos de la vacuna experimental. Y básicamente van a probar la compra del primer lote de 1 millón de vacunas por 94, así es, 94 millones de soles. Un costo un poquito, entre comillas, elevado, ya que el costo Ujú, unitario de cada una de estas dosis era mucho mayor que el ofrecido por los demás laboratorios. Un hecho muy raro, creo yo, ¿no? ujú. Sí, porque era algo, bueno, ya resultaba desde ese momento sospechoso, ¿no? Creo que lo que pasó después ya fue la explicación. Ujú. Sí, exacto. Y es justamente ahí donde empieza el detonante. Yo no sé si te acuerdas cuál fue el detonante o cuál fue el hito central que nos hizo cambiar la mirada sobre no solamente la ejecución de estos ensayos clínicos, sino también sobre la contratación, la suscripción del contrato con Sinopharm. Yo sé que tú lo podrías explicar de una mejor manera, Guillermo, así que a ver, cuéntanos. A ver, bueno, o sea, en el hito central tenemos la exposición, vamos a decirlo así, la exposición
de el caso de la vacunación de Martín Vizcarra, ¿no? Que va a ser el hecho puntual, me parece que va a empezar a ubicar la mirada sobre, al parecer, un abuso de poder, como tú bien has mencionado al Ujú, inicio, ¿no? Y es aquí donde la moneda, vamos a decirlo así, se invierte, ¿no? Y nos permite ver la cara oculta de lo que había pasado en estos meses. Y es que la entrega de las vacunas experimentales que ya se habían registrado en septiembre, entre agosto y septiembre del año pasado, se habían registrado formalmente, vamos a decirlo así, para la opinión pública, cerca de 12.000 dosis, ¿no? Las cuales iban o tenían destino hacia los voluntarios de los ensayos clínicos. Sin ujú, embargo, esta entrega de las vacunas experimentales tenían un pequeño agregado, ¿no? Un pequeño agregado de 3.200 dosis, de las cuales hoy sabemos, según el informe que ha dado la Comisión Sectorial de Investigación, que está viendo todo el tema justamente del vacunagate, se sabe que 1.200 de estas dosis iban destinadas a la embajada china y las 2.000 que quedaron se encontraban en potestad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde nuestro hombre clave va a ser el doctor Germán Málaga. Eh, claro. Málaga, Justamente la primera reacción del expresidente Vizcarra cuando salió esta noticia, ¿no? Que como tú mencionas fue el hito de este caso, fue decir que él había participado en los ensayos clínicos, ¿no? Cosa que posteriormente fue desmentida. sí, sí, tal cual, tal cual. Yo no sé si tú recuerdas cuando Vizcarra incluso salió con su papelito, su documento de que se había hecho una prueba rápida y que no tenía anticuerpos, Claro, por a tanto. decir que participó porque faltaban voluntarios. Sí, exacto, ¿no? Él era un héroe más. O sea, lo que teníamos ahí en realidad era toda una red, aún quizá posiblemente invisible, pero que ya empezaba Ujú, a asomarse al lado claro de la historia, ¿no? Hoy sabemos que estas 2.000 dosis que quedaron han sido repartidas bajo ciertos criterios, al parecer, tanto por parte de Germán Mala como por parte de funcionarios cercanos al MINSA e incluso del MINSA y de altos funcionarios del gobierno, en realidad, ¿no? Para solamente mencionar una pizca de ello, Málaga, no sé si lo recuerdas, pero declaró que el señor Jarama y Castillo, que eran miembros del comité sectorial encargado de las negociaciones de la vacuna, fueron los ujú, hombres claves del gobierno en la repartija de las famosas dosis de cortesía, ¿no? Y justamente para poder ahí picar un poquito eh, ujú, sobre este tema puntual, en la edición del 19 de febrero del 2021, el semanario Hildebrand en sus 13 y puntualmente el periodista Américo Zambrano sostuvo la tesis de que este exceso de vacunas que venían con las dosis experimentales habrían funcionado como una especie de coima, vamos a decirlo así, para obtener el favor del gobierno, en este caso, para poder obtener la contratación con Sinopharm. Hay que recordar que el proceso de los ensayos clínicos era llevado a cabo por Sinopharm y la contratación final también fue con Sinopharm. Este claro. lote de 2.000 dosis extras que habrían sido repartidas entre funcionarios y otros miembros, dentro de los cuales también se hablan de los miembros de los grupos de investigación, pues habría funcionado como una pequeña coima, vamos a decirlo así. Y, Exacto. y además de eso, justamente esto es bien interesante porque sería este pago en vacunas, en dosis, el hecho que explicaría la caída real del contrato con Pfizer y no tanto el tema de una soberanía nacional, ¿no? Y consecuentemente la suscripción del contrato millonario con Sinopharm. Ahora, además de eso, y para meterle una gotita más al vaso, en la edición del 26 de febrero del 2021, aquí cito nomás, Rebeca Díaz, en el mismo semanario, ha mencionado que el avión no solamente trajo vacunas experimentales y dosis extras, sino que también ha venido con una carga adicional que estaba destinada para el MINSA y para la Universidad Privada Cayetano Heredia. Se han repartido, según lo que se menciona y donde hay una fuente, porque han publicado el listado de aduanas,
la Universidad Peruana Cayetano Heredia se habría quedado de esta carga adicional con nada más y nada menos que un cargamento de guantes de vinilo, una parte de un cargamento de mascarillas, 8 aparatos de oxigenación y 4 ventiladores mecánicos, mientras que el MINSA se habría hecho de básicamente ropa de bioseguridad como guantes, mascarillas, máscaras, overoles y además termómetros infrarrojos. Esto es muy curioso porque en la documentación aduanera las vacunas recibieron un tratamiento normal 1 y la mercadería extra, esta básicamente carga adicional de la que se hace mención en esta nota de Rebeca Diz, justamente tienen un tratamiento de donación. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? Exacto, siempre presente la falta de transparencia. Ujú. Y bueno, ¿no? Básicamente, para ya no irnos por las ramas y para retornar al tema en cuestión, justamente de estas Ujú. 2.000 dosis gestionadas, que se encuentran o que se encontraban gestionadas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sabemos que han sido altos funcionarios del gobierno los que la han recibido antes de la fecha en que dicha vacuna tuviese eh, el permiso correspondiente para poder ser inoculada en nuestro país. Hay que recordar de que justamente con la llegada de la vacuna a nuestro país pasaron algunos días para que los organismos correspondientes le den el permiso y la venia para que ésta pueda ser justamente inoculada. Todas las inoculaciones antes de esa fecha no estaban registradas y esto nos permite preguntarnos otra cosa más. ¿Quiénes estaban fiscalizando que esa carga que había llegado a nuestro país se encontraba distribuida de la manera más correcta posible? Y aquí salta a la luz un actor principal que es el INS, ¿no? Este órgano que hasta la fecha se ha mantenido como que un poquito distante, quien sería su cabecilla principal, vamos a decir así, el director del INS, pues hasta la fecha no ha renunciado, no ha habido una separación, está como que un poquito silenciado, quizá estratégicamente no lo sabemos, las investigaciones ya lo van a decir, pero el informe que ha publicado hoy día esta comisión sectorial ha sugerido, como era de suponerse, abrir una investigación incluso mucho más profunda al respecto. Este tema de corrupción es ya muy vigente en nuestro país, cómo estas redes se van construyendo y no es algo que solo suceda aquí. O sea, la corrupción no es un problema del Perú en realidad, ¿no, Kiara? Es un problema que compete a una dimensión territorial incluso más amplia y que estoy seguro que seguramente ha tenido registros en algunos otros, bueno, en algunos otros países. No sé si tú sabes algo al respecto. Sí, de hecho, antes de mencionar estos casos, mientras comentabas, ¿no? Cómo se habían dado todos estos acontecimientos en forma de una línea de tiempo muy bien resumida. em, Me hace acordar mucho como que hacer un símil con el caso de Odebrecht, ¿no? Cómo se pagan los favores para después cobrarlos, ¿no? Entonces, habría que pensar que estas decisiones de a quiénes darle las vacunas también implica que más adelante se pensaba o se piensa, aún no se sabe, cobrar ciertos favores políticos, ¿no? Pero sí es cierto como mencionas, em, este caso de corrupción, de hecho, vinculado a las vacunas, no es exclusivo del Perú, ¿no? Hay otros países en la región, como por ejemplo Argentina y Chile, en los que también se han registrado casos similares, como el Vacunagate en Perú. Por ejemplo, en Argentina, el ministro de Salud renunció luego de que el presidente le exigiera la renuncia por ciertas irregularidades en los procesos de vacunación, porque habían descubierto, gracias a un informe periodístico que se emitió, me parece, en una radio nacional ahí en Argentina, que muchas personas allegadas al ministro de Salud habían sido beneficiadas con vacunas que ya de por sí son escasas en el país, ¿no? Eh, y respecto a lo que sucedió en Chile, es que un grupo de personas que, digamos, no estaba pronosticada a ser vacunada primero, eh, fueron inoculadas con la vacuna.
A pesar, imaginemos que Chile es uno de los países en la región que lleva la delantera en vacunación, ¿no? Ya han vacunado a más del 16% de su población, pero vemos que definitivamente este fenómeno no es algo exclusivo del Perú. De hecho, la corrupción afecta bastante a América Latina y se cruza también con muchos otros fenómenos, ¿no? Como los de la desigualdad, que es algo que también vemos en este caso, ¿no? Está bastante presente, cómo se aprovechan estos contactos, estos amiguismos, por decirlo así, en instancias tan importantes, ¿no? En medios sobre todo, lo que causa más indignación, creo, a la mayoría, es que se haga en medio de una crisis, cuando hay gente muriendo, hay gente a la que le hace falta medicina y que se ve tan necesaria que los procesos de vacunación se aceleren cada vez más, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, creo que es un tema que nos pareció también muy importante tocar, no solamente por la coyuntura, sino porque eh, es necesario reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en realidad, ¿no? No se trata de fenómenos aislados, se trata ya de eventos muy recurrentes y que en el contexto de la pandemia, donde posiblemente el lado más humanitario tendría que salir, por decirlo de esta forma, pues vemos que en realidad no es así, ¿no? La formación de redes, de cadenas de favores, de actos de corrupción, pues terminan por básicamente corromper cualquier tipo de situación, cualquier tipo de contexto, ¿no? La etapa de la pandemia no ha sido una excepción para nada. Este debe ser uno de los tantos. Seguramente habrán varios otros casos más de corrupción, tanto a nivel regional como distritales posiblemente, pero a nivel nacional, este abuso de poder, que como bien tú señalabas al inicio, ha terminado por, más que llamar la atención, porque como bien también señalabas, no nos ha terminado de sorprender este tipo de accionar, pues sí nos permite poder pensar cómo es que justamente esta dimensión ético, moral, de autoridades, funcionarios, pues incluso en estas épocas donde debería ser más vigente, debería, pues parece que no lo es, ¿no? ¿Qué sucede o qué pasa en el país que justamente estos actos se siguen reproduciendo, no tienen cuándo acabar, entre otros más? No sé si tú tienes algo al respecto de ello. Claro, sí, justamente aquí me gustaría hacer mención a una publicación que estuvo rebotando bastante en redes respecto al tema de la corrupción, ¿no? Ujú. Que decía algo así como que, bueno, si tú eres de los que te saltas la cola, de los que te bajas de la combi sin pagar, cuando no te cobran el pasaje, y cuestiones así como que bastante particulares, que de hecho suceden, no vamos a negar aquí eso, pero hacerlas comparables con estos actos tan grandes de corrupción ya a un nivel bastante estructural, ¿no? Y creo que el problema aquí, o sobre lo que deberíamos reflexionar, a mi parecer, Ujú. es que estamos hablando de servidores públicos, ¿no? Que no deberían aprovecharse de su cargo para obtener beneficios personales. Y esto es algo que se viene repitiendo hace muchísimos años en la región, en el país, em, y que habría que pensar también en que a algunos, a la mayoría, los eligen las personas, depositan su confianza en ellos a través de un voto para que hagan las cosas bien, ¿no? Y sin embargo, siempre nos terminan decepcionando, lamentablemente, ¿no? Y que sobre todo no es la misma responsabilidad que tiene alguien que se baja de la combi sin pagar, a alguien que tiene un cargo público, que tiene a cargo a toda una población de un país, de una región, de una localidad, y las consecuencias de sus actos son muchísimo más graves, ¿no? Mm. Sí, sí, claramente, ¿no? O sea, si bien es cierto, me parece que era Portocarrero quien mencionaba esto, vivimos imbuidos en una sociedad de cómplices desde las bases hasta las cimas,
no, em, bueno, básicamente intentar hilar justamente esta telaraña de estos actos que se reproducen en todo nivel, no debe por qué exentar el hecho de que han sido funcionarios, específicamente personas que dirigen, administran y gestionan las cuestiones más importantes respecto a la administración de los servicios públicos que se requieren en tanto la pandemia se siga reproduciendo, ¿no? Eso como que termina por, eh, ¿cómo decirlo? Termina por decepcionar, sí, pero no sé si termine por hacernos reflexionar también qué está sucediendo dentro de nuestras instituciones que no están funcionando de la forma más cabal posible, ¿no? O sea, tenemos un gran paquete de dosis que ha entrado al Perú y donde debimos tener una fiscalización lo más transparente posible y no se ha dado. Tenemos cargamentos que han entrado como donativos y los cuales no sabemos dónde se encuentran a la fecha. Entonces, o sea, cómo toda esta reproducción, que sí es estructural de cierta forma, se siga reproduciendo es totalmente importante, ¿no? Sí, de hecho deberíamos preguntarnos dónde quedó el año de la lucha contra la corrupción. Bueno, eso quedó fácilmente en una ley, ¿no? O una promulgación y listo, ¿no? Que Sí, es un como, saludo a la bandera, como la mayoría de cosas en este país, lamentablemente, ¿no? sí. Creo que lo que sí sorprende bastante e indigna al mismo tiempo es que médicos que han estado mucho más cercanos a toda la situación de crisis y han vivido esto con colegas, por decirlo así, puedan también haberse aprovechado, ¿no? Ujú, Eh, hasta podría decir yo de una manera hipócrita seguir a cargo de todas estas gestiones cuando finalmente iban a terminar favoreciendo a personas que no lo merecían, que no era urgente que se vacunen y que sobre todo no respetaron eh, los debidos procesos, ¿no? Creo que eso es también un grave problema en el país, la cultura del vivo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, no sé si llamar a la cultura del vivo o cosas así, pero, o sea, sí sé que o sea, es muy clara la forma en la que esto se va reproduciendo, la irresponsabilidad con la que se ha conducido. Tenemos personas que han recibido 3 dosis, no sé si eso científicamente ayude de alguna forma a que estas personas sean inmunes. El máximo abuso. Sí, no lo sé, yo espero que no, pero no sabemos, ¿no? Tenemos también al dueño de un chifa, me parece, que también ha sido inoculado, bajo pretextos un poco, porque ni siquiera son argumentos, ¿no? Bajo pretextos muy impensados, graciosos, sí, pero impensados totalmente. Y bueno, también vamos a tener casos de, bueno, las cadenas de favores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta declaración que hizo Málaga respecto a la inoculación a Cecilia Blum, si no estoy equivocado, donde mencionaba que la llegó a inocular porque Málaga tenía pensado, como todo un visionario que él es, pues justamente abrir un departamento de emergencia, si no estoy equivocado, y como la señora Cecilia Blum tiene sus influencias, pues entonces favor con favor, pues no por así decirlo. Entonces, es bien interesante cómo todo esto se va creando. Me parece muy interesante también cómo es que la red se teje a un solo nivel, ¿no? O sea, Exacto. es Málaga con funcionarios, están en ese nivel, ¿no? Están los funcionarios del MINSA, están, me parece, funcionarios de laboratorios, del país, personajes también con cierta influencia dentro del entorno empresarial. Entonces, o sea, la red no se teje a cualquier nivel, se teje a un solo nivel, ¿no? Yo no sé si esto tenga algo de importante o tenga, por decirlo de esta forma, algo de relevante en tanto a la pregunta que intento formularme ahora, ¿no? O sea,
¿hubiese sido diferente nuestra percepción del acto de corrupción de Málaga si es que estas inoculaciones se hubiesen hecho a pacientes infectados por COVID que se encontraban en UCI? ¿Hubiese sido diferente nuestra percepción del acto de corrupción? Porque nosotros vemos a un Málaga inyectando a Vizcarra, a Macetti, compañía, al chofer, etcétera. O sea, vemos a un Málaga buscando favores, ¿no? A ese nivel y lógicamente decimos, pucha, no, esto está mal. Pero ¿qué hubiese pasado si desde otro enfoque el acto de corrupción de Málaga hubiese estado destinado a pacientes UCI, vamos a decirlo así, infectados por COVID? ¿Nuestra percepción hubiese sido distinta? ¿Hubiese pasado de ser negativa a positiva? No lo sé, no me puedo adelantar a una respuesta. Creo que podría servir como para pensarlo. Lógicamente no es lo que ha pasado, pero podría servir como para pensarlo. Tampoco quiero discutir sobre si el acto de corrupción fue bueno o malo en sí. Ha sido totalmente irregular, sin lugar a dudas. Claro, Este, y sobre todo, personajes que pues se han querido aprovechar de este aspecto, ¿no? Em, hoy por hoy el acto de corrupción es importante, pero también es importante saber y es importante poder conocer quiénes son las personas que se han encontrado dentro de esta red, ¿no? Porque eso va a permitirnos también poder ubicar y permitirá, entiendo yo, a las autoridades poder rastrear no solamente la dimensión del asunto, sino también en qué están fallando realmente las instituciones, ¿no? Que dicho sea de paso, son los entes fiscalizadores que deberían permitir que al menos este tipo de medidas, de políticas, de contratos, de suscripciones, se ejecuten y se efectúen de la mejor forma y con la transparencia total. Porque si no, vamos a seguir teniendo el mismo problema de siempre, ¿no? El problema de la percepción negativa, totalmente diferencial e indiferente de las autoridades con respecto a quienes ellos representan, ¿no? La distancia entre una sociedad civil y el Estado, por decirlo de esa forma, ¿no? Que dicho sea de paso, no es algo nuevo tampoco, porque han sido, de cierta forma u otra, estos actos de corrupción lo que nos han permitido tener una mirada negativa sobre la política, los funcionarios y sus actores, ¿no? Y justo el día de ayer, no sé qué era, si te acuerdas, estábamos conversando sobre esto y nos claro. preguntábamos qué actos, o sea, concretos, por decirlo así, se pueden realizar o se podrían realizar a partir de este hecho concreto. Yo no sé si tú por ahí quisieras barajear algún tipo de respuesta. Sí, o sea, de hecho que mi respuesta más inmediata es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Em, Sobre todo dentro de espacios como la universidad, entonces las redes sociales, la prensa, es cómo solucionar un problema tan gigantesco que incluye otros problemas dentro del como la corrupción, ¿no? Y bueno, o sea, yo partiría del hecho de transformar nuestra indignación en algo más, ¿no? Sí, En algo más que poner un comentario en Facebook, en algo más no sé, discutirlo en casa, que también es viable, porque en realidad muchas veces, al menos yo he escuchado como que, ok, aquí de política no se habla, no se discute, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué hemos llegado hasta ese punto, no? Deberíamos discutir de política, por supuesto que sí, en los espacios en los que nosotros coincidimos, ¿no? Porque creo que justamente esta discusión va a ser la que nos va a permitir reflexionar y seguir dando respuestas, ¿no? Justamente son en estas discusiones donde pueden nacer iniciativas. sí, totalmente de acuerdo, en realidad. Y me quedo con eso último, bueno, eso primero que tú has dicho, ¿no? O sea, este hecho de convertir nuestra indignación en algo más. Ahorita estamos nada más a puertas ya de un proceso electoral, ¿no? No vamos a ahondar en ese tema, quizá ya en otra oportunidad, pero, o sea, nuestra indignación sí tiene que convertirse en algo más, ¿no? Algo como lo que sucedió el año pasado, ¿no? En las marchas de noviembre contra el régimen, bueno, contra el golpe de Estado de Merino en este caso, y en diciembre
con el tema del paro agrario que se dio tanto en la zona norteña como en la zona sur de Ica, ¿no? Cuando la indignación se convirtió en sanción social, ¿no? Cuando salimos a las calles y no solo gritamos, sino que también dentro de el gritar y el pregonar, lo que estamos haciendo es sancionar, ¿no? Y aquí es donde, o sea, yo me cuestiono esto, ¿no? O sea, está bien este paso de la indignación a la sanción social, pero esa sanción social, ¿cómo la canalizamos? Y es ahí donde justamente potencialmente entra el tema este del proceso electoral, ¿no? O sea, eh, ¿a quiénes elegimos? ¿Por qué los elegimos? ¿Por qué permitimos que algunos personajes cuyo historial ya es conocido, por decirlo así, reingresen a estos espacios donde, además de detentar el poder y utilizarlo a su antojo, pues se perpetúan en él, ¿no? Canalizar esa sanción, esa indignación en proyectos quizá o en programas más estables, más a largo plazo, que nos permitan construir líneas de acción quizá un poco más sólidas, y no estoy hablando necesariamente desde el Estado, sino también desde las organizaciones sociales que son sumamente importantes, creo que podría ser el gran paso a poder dar, ¿no? Liderazgos nuevos, liderazgos políticos nuevos, espacios de representación que no solamente aglomeren gente, sino que también permitan a esta gente desarrollarse y fomentar una nueva cultura cívica que los haga comprometerse con un país que realmente los necesita, ¿no? Porque este país no solamente está muriendo por coronavirus, está muriendo por corrupción, está muriendo por desigualdad, está muriendo por ser como es ahora. Y creo que la mirada a futuro es justamente esta cuestión de convertir la indignación en sanción y ella canalizarla en espacios, momentos, situaciones, eventos que nos permitan como país comprometernos con lo que nuestra historia nos ha negado, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que tendremos muchos programas en los que podamos discutir cada uno de estos temas que están muy relacionados a la corrupción, a la situación que vive nuestro país. No ahora, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se han destapado por la pandemia, pero no son de ahora, definitivamente, ¿no? Y que urge solucionarlas cuanto antes. Y bueno, una de las herramientas que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, es el voto, definitivamente, ¿no? Así que hay que pensarlo bastante. Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo con ello. Muy bien. Entonces, bueno, no queríamos terminar este primer episodio, esta primera entrega de Cero Presión sin antes volver a mencionar las gracias a ustedes por su acompañamiento y también a los cerca de 50 incautos seguidores que están en nuestro Instagram, y a los que ya se han ido sumando a la suscripción en YouTube. Si bien es cierto, para nosotros es una experiencia nueva porque estamos intentando actuar desde esta plataforma, eh, tener la compañía de ustedes, quizá no de forma física, pero sí de forma entre fantasmagórica y virtual, nos hace bien y nos hace saber que realmente esto puede ayudar o permitir ayudarnos a nosotros de alguna forma. Así que ya saben, nos pueden buscar en Spotify, Muchas gracias. en YouTube, y como dicen todos los youtubers esos, le dan el like si creen que esto les parece interesante. Si no, por favor no le pongan el anti-like, eso sí no hagan. Y pues, Activen la campanita también. activan la campana, eh, la molotov en forma de campana la activan y se suscriben para que puedan ir revisando el contenido. Cada día sábado vamos a estar subiendo un pequeño episodio. No solamente van a ser conversaciones entre Kiara y yo, también potencialmente traeremos algunos invitados que estamos más que seguros que serán entretenidos. No sé, Kiara, ¿tú quieres terminar con algo? Sí, muchas gracias. De hecho, vamos a estar recibiendo sugerencias por el Instagram. Vamos a estar más activos en esa red social sobre los temas de los que a ustedes les gustaría que discutiéramos más adelante. También pueden sugerir invitados, etcétera, ¿no? Así que sigan dándole like a los videos que vamos a ir subiendo.
y sigan a nuestra página, ¿no? Como ya lo mencionó Guillermo. Muchas gracias por escucharnos y eso es todo por hoy. Bien, gente, nos vemos. Esto ha sido Cero Opresión.